Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga más. Qué bueno conectar con ustedes. Qué bueno que están ahí. Les damos un abrazo, les damos la bienvenida a esta su plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Te saluda tu hermana Teresa Polanco. Vamos a responder aquellas preguntas que se están haciendo mucho. ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Tengo tantos años en el Evangelio y todavía no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. No me ha sido revelado. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo yo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Vamos a responder tus preguntas en esta hora. A través de la palabra del Señor te vamos a dirigir a que sepas cuál es el propósito de Dios contigo. Y si no lo sabes todavía, pues te vamos a dar algunas pautas. Te vamos a decir 3 maneras en las que Dios puede estarte revelando para qué te llamó, cuál es su propósito contigo, qué es lo que Él quiere que tú hagas en esta tierra. Porque así, como estos ejemplos que te vamos a poner, así también pueden estarse dando situaciones en tu vida, o puede ser que ya Dios te lo haya dicho y tú no hayas discernido la voz de Dios cuando te lo dijo. Puede ser que Dios te lo haya mostrado en algún sueño, en alguna revelación, y que no hayas captado qué te quiso decir Dios o qué quiso tratar Dios contigo en ese momento. Y una de las maneras más, vamos a decir, más comunes es a través de profetas. Entonces vamos a tratar 3 puntos. Vamos a tratar 3 formas en las que Dios manifestó, en las que Dios reveló el llamado que tenía con tales o cuales personas. Usted y yo, amados hermanos, contamos con un ingrediente que se llama Espíritu Santo, por decirlo así. El Espíritu Santo de Dios en nosotros es el que nos hace saber, es el que nos dirige, es el que nos enseña, es el que nos capacita. Entonces, por eso usted y yo tenemos que aprender. Tenemos que aprender. El Evangelio es un asunto de aprendizaje. El Evangelio es un asunto de acercarnos a Dios, y Dios, a medida que nos vamos acercando, se nos va revelando, nos va enseñando, nos va adiestrando, nos va capacitando, nos va empujando. Y muchas veces usa las dificultades y las situaciones que tenemos que enfrentar en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor, para ir conociendo así a la manera de Dios lo que Él quiere que aprendamos, lo que Él quiere que hagamos, en lo que Él quiere capacitarnos. Muchas veces el proceso que no entendemos, el proceso que tanto me duele, el proceso del que quiero salir, el proceso que ya no aguanto más, y que por qué a mí, y que por qué Dios no me oye, por qué Dios no me ve, por qué Dios no me mira, por qué Dios no me habla, es simplemente, o puede ser en muchos de los casos, la manera en la que Dios te está revelando tu llamado, la manera en la que Dios te está revelando para qué te santificó, para qué te marcó, para qué. ¿Por qué? Porque una vez tú logras vencer tal o cual situación y mantenerte firme en el Señor, entonces esto te dará una capacitación, esto te dará una fuerza, te dará un poder para hacer con otros, para enseñar a otros o para dirigir a otros en esto que ya tú pasaste y que ya tú venciste. Entonces muchas veces las pruebas, las dificultades, las situaciones, las enfermedades nos dejan una enseñanza. Estos procesos vienen para dejarnos una enseñanza, y a través de esta enseñanza, una vez hayamos vencido el proceso, la situación, la dificultad, entonces tenemos herramientas, tenemos armaduras para acercarnos a otros que están pasando algo similar, que están pasando algo que se parece, que están atravesando una dificultad que ya tú venciste,
que ya tú pasaste por encima, que ya tú pudiste lidiar, que no te separó de Dios, sino que te acercó más a Dios, que no te enemistó con Dios, sino que te hizo más amigo o más amiga de Dios. Entonces ahí tú estás apto para enseñar a otros que sí se puede restaurar un matrimonio, porque tú pasaste por una dificultad, porque tu matrimonio llegó al borde del colapso. De hecho, el esposo hasta se fue, pero Dios volvió y lo trajo. Y un sinnúmero de cosas, amados hermanos, que Dios nos va a permitir vivir, que Dios nos va a permitir experimentar. Y esto será parte del llamado de Dios en nuestras vidas. Esto será parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Esto será parte del entrenamiento que Dios quiere hacer con nosotros para alcanzar a otros para Dios. O para lograr que otros se planten, que otros se afirmen. Porque cuando tú vayas con tu testimonio a un hogar donde tú pasaste por una crisis que hasta tú creías que no ibas a superar, pero que la superaste, que la venciste, que lo lograste, que ahí está tú, ahí está tu esposo, ahí están tus hijos. Entonces tú vas a ir a un matrimonio que está pasando por lo mismo, que está a punto de descarriarse, que está a punto de soltarlo todo, que quizás no ha entendido lo que Dios quiere hacer. A través de tu testimonio, a través de esa experiencia que tú viviste, tú lograrás que este matrimonio sea restaurado, tú lograrás que estas personas se planten, se afirmen en Dios. Entonces esto será parte de tu llamado, de lo que Dios ha determinado contigo y para ti. Gloria al Señor para siempre. Entonces, tenemos que estar a la expectativa. Tenemos que estar a la expectativa en esos procesos, en esas situaciones. Tenemos que estar a la expectativa con lo que soñamos. Los sueños son muy importantes, amados hermanos. Hemos hablado en algunas otras ocasiones, en varios videos, de cómo Dios habla al hombre a través de los sueños, de cómo nuestro hermano Job en la palabra nos hace saber que una de las formas en las que Dios habla al hombre es a través de los sueños. Por eso usted y yo tenemos que estar atentos siempre a los sueños, porque muchas veces Dios nos revela el llamado y es a través de los sueños. Usted me puede comprobar esto por la palabra, te lo puedo comprobar por la palabra. En el libro de Génesis, capítulo 37, nos encontramos con la familia de Israel, con la familia de Jacob ya convertido en Israel. Aquel hombre que tenía sobre sus hombros el legado de la multiplicación que Dios le había prometido a Abraham. El Señor llama a Abraham. Separa a Abraham de su familia, saca a Abraham de su tierra, de su parentela, lo llama. Aleluya. Y le dice: de tu simiente y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Él toma a Abraham de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, una ciudad dada en la idolatría, un hombre que desciende de una familia idólatra. El padre de Abraham vendía estas imágenes, estas cosas, pero el Señor saca a Abraham de ahí. Se le revela, se le manifiesta, se le da a conocer y le hace saber a Abraham el propósito que él tiene con él. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito, etcétera, etcétera. Pasan un sinnúmero de situaciones, pero Abraham comienza a caminar en pos a ese llamado. Comienza a caminar en pos a esa asignación que Dios había revelado a su vida. Entonces, la manera principal en la que tú puedes saber para qué fuiste llamado es la forma en la que el Dios vivo, el mismo Dios, se te revela. La manera más eficaz de tú saber para qué fuiste llamado, cuál es tu propósito en la tierra, te la va a hacer saber Dios mismo. Tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor en la que Dios mismo se les revela a hombres y mujeres en la Biblia. Les hace saber cuál es el propósito de Él con ellos. Les hace saber cuál es su asignación. Se les revela de varias maneras. Los encamina, los capacita, los adiestra y los envía a hacer aquello para lo cual fueron llamados. Entonces Abraham comienza a caminar en pos de aquella voz que escuchó en dirección a aquella tierra, que aunque él no sabía cuál es la tierra, pero la voz le dijo: yo te mostraré. Entonces tenemos que tener cuenta, amados hermanos,
y venir en oración, porque en oración aprendemos a diferenciar tu voz interior, la voz de Dios en tu interior y la voz de Satanás en tu interior. Se pueden dar estas tres vertientes. Usted puede escuchar su yo, su misma voz, la voz de Dios. Todo esto se escucha adentro. Generalmente Dios te habla adentro, a tu interior. Puede ser la voz de Satanás, puede ser la voz de Dios, puede ser la voz tuya. ¿Cómo yo puedo diferenciar la voz de Dios, la voz de Satanás o mi propia voz? La palabra de Dios va a venir a ti. La palabra de Dios te va a hacer saber, porque tú vas a sentirlo, tú vas a percibir lo que Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque te va a traer convicción, te va a traer seguridad, te va a traer firmeza, porque Dios no confunde. Dios trae seguridad, Dios trae firmeza y Dios trae convicción. Cuando es tu propio yo que te está hablando, puede ser que venga tomado de la mano de la duda. ¿Seré yo? ¿Será Dios? ¿Será el enemigo? Entonces, esta voz interior, tú sabrás diferenciarla de la voz de Dios, porque la voz de Dios no trae confusión. Generalmente lo que nosotros pensamos en nuestro interior generalmente trae confusión, pero cuando es Dios, cuando viene de parte de Dios, te va a dar seguridad, te va a dar confianza y te va a dar firmeza. Cuando es la voz de Satanás siempre va a venir contrario a lo que es la voluntad de Dios. Siempre va a ser algo contrario a lo que ya Dios te ha dicho. Siempre va a querer desviarte de lo que Dios ya te ha dicho. Siempre va a querer desenfocarte. Entonces es más fácil identificar, separar la voz de Satanás a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay algo dentro de ti. Hay algo que se está gestando. Hay algo que se está formando. Hay algo que está creciendo, que te hace saber que está bien, que es correcto, que es bueno, que viene de parte de Dios. Entonces lo de Satanás va a ser contrario a todo esto. Ahí tú vas a identificar que es Satanás. Entonces cuando eres tú, siempre va a haber como una confusión entre lo bueno y lo malo, entre lo que Dios te dijo y lo que Satanás te dice. Entonces así tú podrás diferenciar la voz de Dios, la voz de Satanás y tu voz, para que estés seguro de cuando Dios te habla, para que estés seguro de que ese es tu llamado, de que esa es tu asignación. Aleluya, poderoso es el Señor. Entonces cuando el Señor le habla a Abraham, Abraham siente seguridad aunque no ve. Abraham siente confianza aunque no sabe para dónde va. Entonces esta voz que le habló, esta voz que lo llamó, que lo comisionó, que lo envió, le dio a él una seguridad tan grande que fue capaz de dejar su tierra, de dejar su parentela, de dejar su casa, de dejar a su familia, porque estaba seguro de que alguien superior le había hablado, de que Dios le había hablado. Entonces, cuando el llamado de Dios viene a tu vida, tú vas a saber diferenciarlo, porque la voz de Dios te da seguridad, te da confianza y te da firmeza. Por eso Abraham comenzó a caminar en pos de aquella voz que le había hablado. La manera más segura es la voz de Dios en ti. Es Dios mismo haciéndote saber qué quiere contigo, para qué te ha llamado, a dónde te va a enviar, qué es lo que quiere que tú hagas. Otro ejemplo lo tenemos en Jeremías capítulo 1 a la altura del verso 5. El Señor llama a Jeremías y Jeremías le dice: Señor, yo soy un niño. El Señor le dice: no me digas que eres niño, porque a donde te mande irás, y lo que yo te diga que haga, eso vas a hacer. Entonces el Señor interactúa con Jeremías, tiene una conversación con Jeremías y le hace saber que Él lo llamó como profeta. Y le dice: antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. El Señor le está revelando a Jeremías cuál es su llamado.
que es un llamado profético, que antes de que su padre y su madre se conocieran, que antes de que su padre y su madre tuvieran una relación, ya el Señor lo había conocido en el mundo espiritual, ya el Señor lo había formado, ya el Señor le había puesto nombre, ya el Señor lo había asignado como profeta. ¡Wow! Poderoso es Dios, amado. El llamado, el propósito siempre va a venir de arriba. Siempre va a venir de Dios. Siempre es Dios el que te va a hacer saber, el que te va a revelar. Aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Cuál es el llamado que tiene? ¿Cuál es el propósito que tiene contigo? Antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Aquí Dios se le revela a Jeremías, le hace saber cuál es su asignación, le hace saber cuál es su llamado, que es un llamado profético, le hace saber a dónde tiene que ir a profetizar. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es Dios, para siempre vive. Tenemos un ejemplo también con Saulo. Saulo que persigue la iglesia. Saulo que tiene cartas, que tiene órdenes de los gobernadores, de los maestros de la ley, de aquellos grandes maestros, para apresar a los cristianos, para perseguirlos, para golpearlos, encarcelarlos. Aleluya. Iba Pablo camino a Damasco persiguiendo la iglesia, a arrestar, a golpear, a perseguir a todo aquel que hablara en el nombre de Jesucristo. Llevaba cartas, llevaba permisos, llevaba autorización para hacer todo aquello con los que se llamaban cristianos, con los que predicaban en el nombre de Cristo. Pero camino a Damasco, Pablo dice que cae a tierra porque se encuentra con una luz resplandeciente y que los que caminaban con él oyeron la voz, pero no pudieron experimentar lo que Pablo experimentó. Y él le dice: Saulo, Saulo, Saulo. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero es tan bueno nuestro Dios que aunque él sabía que Saulo perseguía a la iglesia, que aunque él sabía todo lo que Saulo había hecho, cuando se encuentra con él, cuando lo llama por su nombre, cuando se le revela como Cristo, no lo acusa, no lo señala, sino que lo que hace es que les revela para qué él había tenido un encuentro con él, que les revela para qué él había sido formado, para qué existía en esta tierra, que les revela el propósito que él tenía con él, aunque él no estaba caminando de la manera correcta, aunque él no estaba defendiendo a Dios de la manera correcta, porque Saulo creía que haciendo esto estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Pero en su ignorancia tiene un encuentro con el Señor y el Señor le hace saber cuál es el verdadero trabajo, cuál es el verdadero llamado, cuál es el verdadero propósito, para qué existe y para qué vive aquí en esta tierra. Y en el capítulo, aleluya, capítulo 6 del verso 9 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atentos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aleluya. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y se le pone las manos encima para que reciba la vista. Fíjese, aquí se unen
las 3 formas en las que Dios te puede revelar tu llamado, el propósito que Él tiene contigo. Dice la palabra del Señor que primero Saulo tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Primero tiene un encuentro con la gloria de Dios. Y el mismo Cristo le habla, se le revela, se le manifiesta y le dice: ve a la calle a la derecha, que allí se te va a decir cuál es tu llamado. Allí se te va a decir cuál es el propósito para el cual te me estoy revelando. Allí se te va a decir cuál es tu asignación, cuál es tu comisión, qué es lo que tendrás que hacer de ahora en adelante. ¡Wow! Punto número 1. Jesús mismo se les revela. El mismo Dios se les revela. Punto número 2. Cuando llega a aquel lugar, fíjese, la manera de usted buscar esta revelación es en ayuno y en oración. Pablo está orando, Pablo está ayunando para saber cuál es su llamado, para saber cuál es el propósito de Dios con él, para saber para qué se le apareció Jesús. Aleluya. Y en este tiempo de ayuno y oración, mi alma alaba, esto se está poniendo interesante. En este tiempo de ayuno y oración, después que tuvo un encuentro con Jesús, que puede ser tipo, después que tú te conviertes, que la venda se te quita de los ojos, Saulo queda ciego de sus ojos físicos, pero sus ojos espirituales fueron abiertos. Entonces, después de un encuentro con Jesús, después de reconocer, de recibir a Jesús como Señor y Salvador, Él le dice: ¿quién eres, Señor? Lo reconoce como Señor, aleluya. El Señor lo manda, lo envía a un lugar donde se le va a decir cuál es el próximo paso, donde se le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Wow. La palabra dice que por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Siempre va a haber una manera en la que Dios te va a hacer saber, en la que Dios se te va a revelar, en la que Dios te va a decir cuál es el llamado, cuál es el propósito, qué es lo que tiene que hacer. Ahora tenemos nosotros que poner una parte. Cuando el Señor se encuentra con Saulo, Saulo se encuentra con Jesús. Obedece, comienza a obedecer, yendo al lugar donde Dios lo mandó. Solamente el Señor lo mandó allí, pero allí él se pone a orar, se pone a ayunar. Aunque el Señor no le dijo: ve, ayuna y ora, que se te va a revelar. Pero hay algo dentro de ti que va a surgir espontáneamente. Hay algo dentro de ti que va a comenzar a hacer, que va a comenzar a fluir. Hay un deseo, hay un anhelo, hay una pasión que se va a despertar. Y estos son señales de que Dios quiere algo contigo, de que Dios tiene algo contigo, de que Dios te está motivando, te está despertando, te está alertando, te está avivando. Abashama, Rabacataraya. Cosas que tú no conocías en ti van a comenzar a surgir. Cosas que tú no hacías, vas a comenzar a hacer. Cosas que tú no conocías, vas a comenzar a conocer. Aleluya. Porque hay un encuentro ya con Jesús. Y ese encuentro con Jesús va a despertar esos dones, va a despertar, va a avivar ese hombre espiritual que hasta ahora no conocía, que estaba dormido, pero que el encuentro con Jesús lo despertó, lo avivó. Y él comienza a ayunar, comienza a orar. Y en el tiempo de ayuno y de oración tiene un sueño. Y él tiene un sueño donde un Ananías se presenta delante de él y le devuelve la vista. Mira la basoa. Y mire cómo Dios comienza, pero no deja a medias lo que comienza. Lo que Dios comienza lo termina. Dios tiene los recursos, Dios tiene las herramientas, Dios tiene la persona, Dios tiene los sueños. Dios tiene la forma de cómo hablarte, de cómo manifestársete, de cómo revelársete. Poderoso es el Señor. Entonces, él sabe ya la condición en la que está Pablo. Él sabe ya lo que se ha despertado, lo que se ha avivado en Pablo. Aleluya. Y viene y se le revela a Ananías. El Señor se le revela a Ananías. Dice que era un discípulo del Señor que estaba en Damasco. Un discípulo es alguien que hace lo que aprende a hacer y que comienza a hacer lo que su Señor le ha enseñado. Un discípulo es alguien que se deja enseñar, que se deja capacitar, que se deja adiestrar. Ananías, heme aquí, Señor. Otra cosa que tú tienes que hacer cuando estés en busca de la revelación de tu llamado, decirle al Señor: Señor, heme aquí.
Aquí estoy, envíame a mí, como dijo Isaías. Isaías escuchó cuando tuvo la revelación. Dice que cuando murió el rey Usías, ya él estaba como profeta, pero no había tenido un encuentro. No había tenido un encuentro con Dios. No había tenido una revelación exacta de qué era lo que Dios quería que él hiciera. Dice cuando murió el rey Usías, porque hay cosas que tienen que morir para que la revelación pueda venir. Hay cosas que tienen que morir para que el oído se pueda destapar, para que los ojos se puedan abrir y para que puedas entender qué es lo que Dios quiere contigo y qué es lo que quiere hacer a través de ti. Vi yo al Señor sentado en su trono. Él tuvo esta grande visión y a través de esta grande visión, él comienza a ver seres espirituales que comienzan a moverse alrededor del trono. Y escucha a alguien que dice, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces es una prueba, una manera de disposición. Heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a ir a donde me mande. Estoy dispuesto a hacer lo que me diga. Estoy dispuesto a hablar lo que me hables. Heme aquí, envíame a mí. Esta es la respuesta de Ananías cuando el Señor lo llama. Ananías, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle a la derecha. Lo manda al lugar donde Pablo está orando. Lo manda al lugar donde Pablo está ayunando. Donde Pablo está buscando la voluntad de Dios. Donde Pablo está buscando saber qué es lo próximo que tiene que hacer a la manera de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Ya no a la manera de él. Ya no conforme a la voluntad de él. Ya no conforme a lo que él entendía que era la voluntad de Dios. Wow, mire la diferencia de un hombre dispuesto, de una mujer dispuesta, que deja de hacer lo que hacía, que deja de hacer lo que creía, que deja de ir a donde él iba para ahora buscar la revelación de Dios, para saber la intención de Dios, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que él haga. Entonces hay un momento donde tenemos que detenernos nosotros, donde tenemos que estar nosotros ahí en el lugar secreto, en el lugar de la intimidad, de la oración, del ayuno. Y créame que Dios tiene los recursos para revelársele, para hablarle, para hacerle saber, para darle respuesta de todo aquello que usted le está preguntando a Dios. Y el Señor le dice, ve a la calle a la derecha, a la casa de un Judas, porque allá hay un Simón, un Saulo. Allá hay un Saulo de Tarso que tuvo un sueño, Dios mío, Padre. Que tuvo un sueño y en el sueño él ve que un Ananías va y le devuelve la vista. Mi alma alaba. Entonces el Señor le está dando continuidad a este encuentro que tuvo con Saulo. Primero lo inquieta, lo empuja a que entre en ayuno y en oración. Primero le quita la vista humana, los ojos físicos, para que aprenda a mirar con los ojos espirituales, para que aprenda a discernir con los ojos espirituales. Y este hombre le dice al Señor. Entonces Ananías responde, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor, Ananías, conocía de Saulo. Conocía lo que hacía, conocía la autoridad que tenía, conocía las autorizaciones que se le habían dado para perseguir a los que invocaban el nombre del Señor. Pero qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios, aleluya, que se le revela a Ananías, y le dice, ve. Porque este que tú dices que es un perseguidor, este que tú dices que golpea, este que tú dices que maltrata, este que tú has escuchado, aleluya, que tiene órdenes de apresar y de golpear, es un instrumento en mis manos, es un instrumento escogido, es alguien a quien yo, me le aparecí, me le revelé, es alguien a quien yo transformé, es alguien a quien yo cambié y es alguien que ahora está esperando que se le diga lo que tiene que hacer, es alguien que ahora está orando, es alguien que ahora está ayunando, es alguien que ahora tuvo un sueño y en el sueño vio que tú
llegaba y le devolvía la vista. Ahora es un instrumento escogido. Ahora es un instrumento en mis manos. Ahora es alguien que yo voy a usar. Ahora es alguien que yo voy a enviar. Ahora es alguien que yo voy a mandar. Y hará todo lo que yo le diga. Irá a todo lugar a donde le mande. Y establecerá, Ramanda. Y predicará mi palabra aún a los reyes, a las naciones. Ama. Dios está pendiente de ti. Dios te conoce. Él conoce tu pasado. Él conoce tu presente. Él conoce tu futuro. El Dios que te llamó es el mismo que te va a comisionar. Es el mismo que se te va a revelar y te va a hacer saber qué es lo que quiere contigo. Porque no fuiste tú que lo buscaste a Él. Fue Él que te buscó a ti. No fuiste tú que lo llamaste a Él. Fue Él que te llamó a ti. El Señor Jesús, cuando estaba seleccionando a sus discípulos, dice la palabra del Señor que toda una noche oró durante toda la noche, y durante toda la noche presentó al Padre el propósito del día siguiente. Y el Señor les reveló toda esa noche. Y al día siguiente Él comenzó a llamar a sus discípulos unos por uno. Comenzó a encontrarse con aquellos 12 que lo iban a acompañar, que lo iban a seguir, que Él iba a adiestrar, que Él iba a capacitar, que Él iba a comisionar para que continuaran el legado una vez Cristo haya sido ascendido al cielo. Wow, es que tu llamado no viene de los hombres, viene de Dios. Y lo que viene de Dios, Dios lo revela. Lo que viene de Dios, Dios lo manifiesta. Lo que viene de Dios, Dios lo hace saber. Entonces no te frustres, no te turbes, no te desesperes. No te desanime, no te desaliente. Aquí te estoy dando pasos seguros, pasos firmes para saber. Aleluya. Y Dios va a revelar qué es lo que quiere contigo. Ese instrumento en mis manos, ese instrumento escogido. Y mire cómo aquí, vuelvo y te repito, se dan las 3 formas en las que Dios puede revelarte tu llamado. Por medio de sueños, por medio de profeta y por medio de la misma voz de Dios revelada a tu vida, a tu espíritu. Pablo pudo experimentar las 3 formas. Aleluya. Entonces, atento a tu sueño, porque Dios te puede estar revelando en sueños. Puede ser que hace tiempo ya Dios te lo dijo, o puede ser que hace tiempo te lo esté diciendo y tú no te hayas enfocado en esos sueños que Dios te ha puesto, en esos sueños que Dios te ha dado, y por eso todavía no estás seguro, por eso todavía no has confirmado. Entonces, alerta. De la misma manera que la palabra que viene de Dios te da confianza, te da seguridad, te da firmeza, así también los sueños que vienen de Dios. Tú vas a identificar que este sueño no es normal, que este sueño no es común, que Dios te ha hecho saber algo a través de este sueño. Y Ananías va y le revela a Pablo, le devuelve la vista, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Inmediatamente sale de allí y comienza a manifestar su llamado, sus dones. Ama, Rabacata, Rabasaya. Poderoso es el Señor. Te hablaba en Génesis 37. Podemos ver también cómo a través de sueño el Señor le hace saber cuál es su asignación a José. Le hace saber cuál es su llamado, cuál es el propósito de Dios para su vida. Y es a través de sueño que Dios se le revela. Es a través de un sueño que Él le da gloria al Señor. Y un sueño que le trae una persecución, pero la persecución era parte del sueño. El odio de sus hermanos era parte del sueño, porque alguien tenía que empujarlo al lugar donde el sueño se iba a manifestar, donde el sueño se iba a realizar. Y comienza José a atravesar todas estas cosas, pero todo lo que le pasó a José era un empuje. Era parte del sueño. Era parte del rompecabezas que lo iba a llevar a Egipto, y que luego que estuviera Egipto lo iba a llevar a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel, y de la cárcel a la presencia de Faraón. Porque era en la casa de Faraón, era en la presencia de Faraón que se iba a manifestar aquel sueño, que se iba a revelar aquel sueño, que se iba a poner por obra aquel sueño. Entonces el que comienza la obra la termina, el que comienza el trabajo lo termina.
El que comenzó a revelarse, el que comenzó a manifestarse, es el mismo que te va a hacer saber todas las cosas que tiene contigo para ti y que va a hacer a través de ti. Tienes Faraón un sueño. Comienzan a pasar los años. Se cree que tenía José 16 años cuando llega a Egipto, y no es sino hasta que cumple 30 años cuando se lleva a la presencia de Faraón. Aleluya. Y en la presencia de Faraón se le presenta un sueño que tuvo Faraón. Y para que se revelara el sueño de José, tenía primero que revelarse el sueño de Faraón. Mira la grandeza, el poderío y el señorío de nuestro Dios, que siempre tiene la manera de darse a conocer, de manifestarse, de revelarse. Y revelándose el sueño de Faraón, entra en vigencia el sueño de José. Así es Dios. Ese es el Dios al que le servimos. Ese es el Dios al que esperamos. No le servimos a cualquier Dios, amados hermanos. No estamos aquí por estar. No estamos en la iglesia para ocupar un lugar. Hay un llamado, hay un propósito, hay una voluntad, hay una asignación. Lo que pasa es que estamos pasando el proceso de la capacitación, de la revelación, de la manifestación de Dios a nuestra vida. Yo recuerdo que cuando Dios se me revela, cuando yo recibo a Jesús, el impacto de Dios en mi vida fue tan grande que yo me separé de todo, yo me aparté de todo, y todo mi día, toda mi noche era orar, leer la palabra. Despertó, yo ni sabía dónde vendían Biblia. Para mí lo más grande era saber dónde vendían una Biblia, y lo primero que yo procuré fue buscar una Biblia, porque había en mi interior, había en mi ser un deseo ardiente de escudriñar la palabra, de conocer la palabra, de leer la palabra. Y esto no me lo enseñó nadie, esto no me lo dijo nadie, pero nació de mí, surgió de mí, y esto era lo que yo quería, esto era lo que yo buscaba, esto era lo que yo anhelaba todos los días, orando, leyendo la palabra. Y recuerdo que por horas el Espíritu Santo me tendía en el suelo, y yo tendida en el suelo no me podía parar, no me podía mover. Pero a través de esas horas, yo separada, apartada, buscando la voluntad de Dios, el mismo Espíritu Santo le hablaba a mi espíritu, pero yo no entendía, yo no podía entender. Yo creía que me estaba volviendo loca, y yo le decía, pero yo me estoy volviendo loca, por favor, manda a alguien que me diga, manda a alguien que me hable, manda a alguien que me haga saber qué es lo que está pasando conmigo, porque fue algo radical, fue algo demasiado profundo, demasiado grande. Yo no atinaba a más nada que leer la palabra, que orar por días enteros, puedo decir. Separadas algunas horas que tomaba para hacer las cosas que tenía que hacer, pero terminaba inmediatamente y volvía para el rincón, volvía para el lugar, aleluya. Y recuerdo que yo en esta desesperación por saber qué era lo que estaba pasando conmigo, porque todavía no sabía lo que era revelación, no sabía lo que era manifestación, no sabía lo que era voz de Dios, yo no sabía lo que era nada. Pero el mismo Dios que me hacía sentir todo esto, el mismo Dios que ponía en mí el querer como el hacer, se iba a encargar de hacerme saber lo que quería conmigo, para qué me había llamado, cuál era su propósito conmigo en esta tierra. Y recuerdo que estando así, cuando me podía parar, el Espíritu Santo me decía, busca lápiz, busca papel y escribe. Y yo comenzaba a escribir, porque era algo como que surgía. No te puedo decir que era que yo escuchaba nuevo que me decía escribe esto, pero sí, yo comenzaba a escribir y llenaba hojas. Aleluya. Y cuando terminaba de esto, yo soltaba pero seguía como en ese éxtasis, seguía como en esa parte. Y el Señor mismo estaba haciéndome liberación a mí. Mi liberación me la hizo el Espíritu Santo. A mí nadie me hizo liberación. Y mire que yo tenía mucho demonio. Yo estaba bien atada. Pero a mí me libertó el Espíritu Santo mismo. Y yo caía al suelo por horas. Me estremecía, me revolvía, me movía para allá, para acá. No me podía parar, no me podía mover. Y cuando yo volvía en sí, que el Espíritu me soltaba, entonces aquello que yo había escrito, me decía, léelo. Entonces yo comenzaba a leer. Y mientras yo comenzaba a leer, Dios mío, Padre, viva, Shandalaya. Mire, la grandeza de Dios no se compara con nadie. El poder de la manifestación de Dios no se compara con nadie.
Como Dios cambia tu costumbre, como Dios cambia tus formas, como Dios cambia tu mente, como Dios cambia tu corazón, como Dios cambia tu forma de hablar, tu forma de caminar, como Dios cambia los lugares que tú frecuentas. Eso es algo impredecible, eso es algo sobrenatural, eso es algo que no se compara. Dios cambió toda mi estructura, Dios cambió todo mi ambiente. Dios cambió toda mi capacidad, toda mi manera. Eso fue algo sorprendente lo que pasó conmigo. Aleluya. Y leía y ahí él me decía: te he llamado para cosas grandes. Te estoy preparando. Mi espíritu se estremece dentro de mí recordando estas cosas. Amalaya. Así como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Como se me reveló a mí, se va a revelar a ti. Todo depende del propósito, todo depende del llamado, todo depende de lo que Dios haya determinado. Y mi espíritu se regocija recordando estos días, recordando estos momentos. Aleluya. Y yo escribía, yo leía lo que yo misma escribía, Rabashandaraya, por revelación del Espíritu Santo de Dios, ama. Y estas eran experiencias tan inolvidables, aleluya. Y me decía: te llamé para cosas grandes, te llamé para predicar mi palabra, para libertar a los cautivos. Te voy a llevar a grandes escenarios. El evento kenda rabababa sheka mana mama mama el evento kimana masoa. Yo sé que Dios te está hablando a través de este mensaje, a través de esta palabra, a través de esta revelación. El evento kenda, tú que estás buscando, tú que estás anhelando, tú que estás llorando, levashanda, en la presencia de Dios, para que te hable, para que se te revele, levanzo quema, para que te active, para que te haga saber el propósito que Él tiene contigo. Levashama llama. Esta palabra, este mensaje, Rebacataraya, este video ha llegado en el momento preciso, en el momento de Dios. Así como cuando Pablo estaba orando, así cuando Pablo tuvo ese sueño, así cuando Pablo vio esta visión donde Ananías llegaba a su vida, así llegará este video a tu vida, así llegará este video a tu espíritu, así trastornará este video. Toda rebashón de lebequenda la basama, todas las partículas de tu ser serán estremecidas, serán trastornadas, serás sacudido en esta hora, serás sacudida en esta hora, porque será la misma revelación de Dios a tu vida, será la misma revelación del llamado de Dios a tu vida a través de esta palabra, de este mensaje. Abashama rabakata rabasaya. Y el Señor me hacía saber, Rabashakataraya, todo lo que tenía conmigo, y yo comenzaba a entender, yo comenzaba a digerir todo esto, Lebekemaraya, y comenzaron a pasar los días, las semanas, los meses, Amaquía, los años, Nemacuima, Labasama, y se intensificaba más, Nemansoquema, se intensificaba más mi relación con Dios, Andale Basoma, Rabakata, Rabasama, y yo comencé a soltar todo esto, yo comencé a dar todo esto, le ve quema la basama llama y una neman cuimansoa. Yo no tuve tiempo de ser niña en el evangelio. El Señor entró en mí de una forma tan poderosa, tan fuerte, y me empujaba a hacer cosas, me empujaba, le basón darabacataraya. Y cosas que yo no sabía, pero el Señor sí las sabía. Alabanzo kendalaya. Y yo daba palabra y las personas eran impactadas, las personas caían por tierra. Y yo llegaba a los lugares y los espíritus se manifestaban. Nemacuimanso. Eva Sharabakatarabasama. Dios había transformado una borrachona en una profeta. Dios había transformado Levancuimansoma, una persona corrupta, Libasama Namakaya, en una persona que comenzaba a libertar a los cautivos, ama. En una persona que comenzaba a predicar y las personas se convertían. En una persona que comenzaba a dar vida, Levanzo Kenda llama. Y no hay nada más poderoso, no hay nada que se pueda comparar como cuando Dios se mete adentro de una persona.
Cuando Dios cambia los planes, las direcciones, los pensamientos y los proyectos de una persona, no hay nada en esta tierra que se pueda comparar a cuando Dios se te mete por dentro, a cuando Dios te inquieta, cuando Dios te enseña, cuando Dios te empuja, cuando Dios te hace hacer su voluntad por encima de la tuya, aleluya. Y yo sé que mucha gente a través de este mensaje van a experimentar todo aquello que yo experimenté, porque si Dios me ha hecho poner de esta manera delante de cada uno de ustedes, aleluya, que van a ver este mensaje, es porque así hay gente que se encuentran en aquella condición que yo me encontré, queriendo saber, queriendo buscar, queriendo investigar, queriendo leer, queriendo escudriñar todo mi norte, todo mi sur, todo mi día, toda mi noche. Avanzó Kendalaya. Era solo Dios, Amanima Kama Levansúa. Ándale, Bashondaraya, no encanto y mansúa. No importa dónde te encuentres, no importa la condición, no importa que creas que estás sola, no importa que creas que no eres importante, allá va a llegar Dios, ama. Allá te va a visitar Dios, Él va a llegar, Él tiene los recursos. Él tiene el conocimiento, la sabiduría, Él lo tiene todo, todo está en la mano de Dios, ama. Remashondarabakataraya. Y Manema Soma Namacuima Yamansu, al lado de mi casa vivía una mujer, y esta mujer estaba descarriada, gloria al Señor. Soma, comencé a predicarle, a ministrarle. La primera día que llego a su casa a ministrarle al Señor, recuerdo que cae por tierra. Un espíritu se manifiesta, ella recibe liberación, se reconcilia con el Señor, aleluya. Y comienzo a caminar con esta mujer y comenzamos a caminar a todo lo que tiene que ver con oración, ayuno, búsqueda de Dios. Y sigo caminando ya al cuarto mes de yo estar convertida, gloria al Señor. Ya comienzan a asignarme mensajes, ya comienzo a predicar, aleluya. Obashoma Rabakatarabasaya. Recuerdo que al cuarto mes no estaba casada, tenía que casarme. Y el Señor arregló todo, el Señor movió todo, aleluya. Y lo que no había pasado en años, pasó en 4 meses. Y en 4 meses estuve casada, en 4 meses me bautizaron. Cuando me bautizaron en las aguas, ya yo estaba bautizada en Espíritu Santo y fuego, aleluya. Ese es Dios, ese es el Dios al que tú le sirves, ese es el Dios que tú estás buscando, ese es el Dios que tú anhelas, ese es el Dios que tú quieres que se te revele, que tú quieres que te hable, pero todo depende de Él, todo viene de Él lo determina. Abashama Rabakataraya, es Él que lo determina, aleluya. Es Él que lo determina cuando nos apartamos, cuando nos separamos, que Él se revela, que Él se manifiesta en nuestras vidas. Y el Señor produjo en mí todo esto. Y Abansunda Rabakatara, ya hace 14 años, aleluya. Estoy en el camino del Señor, hace 14 años predico a Dios, predico a Jesús con el mismo deseo, con el mismo anhelo, con la misma pasión, aleluya. Que en aquellos días, Ramashonda Rabakatara, y todos los días quiero saber más, todos los días quiero buscar más, todos los días, Rabashenda Rabakatara, Rabashama, busco su revelación, busco su manifestación. Porque no hay nada que pueda satisfacer esos vacíos que tenemos, esos anhelos que tenemos, esos proyectos que tenemos. Todo eso es cambiado cuando Dios llega. Todo eso es quitado cuando Dios llega, aleluya. Y qué bueno es cuando nos disponemos así como se dispuso Pablo, así como se dispuso Abraham, así como se dispuso Jeremías, que a pesar de las batallas, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar del dolor, de la tristeza, de todo lo que tenía que pasar, a pesar de que él dijo: yo no voy a hablar más de parte de Dios, porque cada vez que hablo de parte de Dios soy golpeado, soy perseguido, escucho los planes que tienen contra mí, las amenazas de muerte, pero hay algo dentro de mí que me quema, hay algo dentro de mí que es más fuerte que yo, hay algo dentro de mí que no me deja separar de Dios, hay algo dentro de mí que me impide, Rabashenda Rabakataraya, que yo me vaya, que yo deje de hablar, que yo deje de predicar. Y esto también lo hemos experimentado.
Manema Soma, porque son muchas las dificultades, son muchas las situaciones, son muchos los procesos, aleluya. Pero los procesos nos acercan a Dios, los procesos nos hacen amar más a Dios, ama. Los procesos nos hacen depender de Dios. Y por eso estamos aquí, por eso estamos de pie, y por eso todavía predicamos, y por eso todavía levantamos, y por eso todavía intercedemos, porque sabemos, aleluya, que el mismo Dios de ayer, de hoy, de los siglos y por los siglos de los siglos, es aquel que se te va a revelar, que se te va a manifestar. Aleluya. Y yo en esta hora voy a levantar un clamor sobre todas aquellas personas que están buscando revelación de Dios, que están buscando la manifestación de Dios, que necesitan un Ananías, ama, que necesitan un sueño, que necesitan una revelación de Dios, que necesitan saber qué es lo que Dios quiere con ellos. No te desesperes, no te angusties, no te desanimes. Dios tiene el día, Dios tiene el momento, Dios tiene la persona, Dios tiene el sueño a través del cual se te va a revelar, a través del cual se te va a manifestar, a través del cual te va a hacer saber lo que tú eres, para lo que te llamó y a dónde te va a mandar. Padre, que así como Saulo se le cerraron los ojos físicos, que los hombres, las mujeres, todo aquel que me escucha, que me ve a través de este video, papá, que sus ojos físicos sean cegados para que los ojos espirituales sean abiertos. Y cuando hablo de cegado, no es que te vas a quedar ciego, sino que vas a quitar la mirada de lo que estás mirando en este mundo. Vas a quitar tu enfoque, vas a quitar tu mirada de la cosa pasajera, de la cosa de este mundo, y se van a abrir los ojos espirituales y te vas a enfocar en Dios, te vas a enfocar en lo que tiene que ver con Dios, con tu llamado, con tu propósito, con la palabra, con el ayuno, con la oración. Y allí donde estás, allí donde te encuentras, llegará tu Ananías, llegará tu revelación, llegará tu sueño, llegará tu palabra de Dios a tu espíritu, o de manera audible. Pero Dios se te revela en esta hora, Dios te visita en esta hora, Dios llega ante ti en esta hora y responde tus preguntas y te trae la respuesta que estabas buscando. Rabacata, Rabasaya. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que los ojos se abren, declaro que los oídos se destapan, declaro que el entendimiento se renueva, declaro que la mente es transformada y que vas a poder entender, vas a poder oír y vas a poder percibir lo de Dios en tu vida, y vas a caminar, vas a avanzar y vas a llegar a tu destino profético. En el nombre de Jesús lo declaro, por el poder de la palabra y por esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo sé que esta administración, que este mensaje, que estos pasos que te he dado para que los dé, te van a ayudar mucho en tu vida espiritual. Te pido que compartas este video, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita, así como tú has sido ayudado, como tú has sido bendecido, fortalecido, levantado. Comparte con otros para que reciban las mismas bendiciones que tú has recibido a través de los contenidos de Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de la familia, la plataforma de todo. Comparte este video con todas las personas que pueda compartirlo. Vamos a ser partícipe de expandir el reino de los cielos a todos los rincones de la tierra, a todos los países, naciones y lenguas, a donde llega Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo de aquí de tu hermana Teresa Polanco. Me despido de ti. Será hasta la próxima vez. Shalom, shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.